Bienvenidos a C2G Talk, una serie de entrevistas individuales con influyentes, profesionales y líderes de opinión para explorar los retos de gobernanza que plantean los nuevos enfoques para alterar el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicación de C2G. Tengo el placer de hablar hoy con Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Entre otros muchos logros, Gabriela Ramos supervisó el desarrollo e implementación del primer instrumento mundial para promover la ética de la inteligencia artificial adoptado por la Conferencia General de la UNESCO. También puso en marcha el Foro Mundial contra el Racismo y varias iniciativas para combatir estereotipos y prejuicios sexistas, incluso en las nuevas tecnologías. Anteriormente, Gabriela Ramos trabajó como directora de gabinete en la OCDE y también como miembro del Servicio Exterior Mexicano. Gabriela Ramos, bienvenida a C2G Talk. Empecemos hablando por su trabajo en la UNESCO como subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas, donde supervisa los esfuerzos para construir sociedades integradoras. ¿Cómo es ese trabajo en la práctica? Bueno, es bastante sencillo. El mandato de la UNESCO es promover la educación, es promover la cultura y es promover la ciencia. Y en mi caso, las ciencias sociales y humanas son las que nos permiten tomar mejores decisiones cuando están basadas en evidencia. Así que promovemos la investigación, presionamos a los gobiernos para que inviertan más en ciencia, pero también para que utilicen la ciencia a la hora de tomar sus decisiones. El contexto que vivimos ahora, con tantas crisis y conflictos, entre otras problemáticas que ejercen presión en nuestras sociedades, como son desigualdades sociales, crisis climática, la era digital, nos obliga a tener un pensamiento innovador que se base en la ciencia y en esfuerzos multidisciplinares para garantizar que el mundo sea mucho más inclusivo. Y esto es lo que estamos haciendo a través de la investigación, pero también tenemos un mandato muy bonito que es todo el sistema de la Organización de Naciones Unidas y luego todo el sistema multilateral que es promover la ética de la ciencia y la tecnología para que todos esos avances no solo sean útiles, sino que nos lleven hacia donde queremos avanzar como humanidad. ¿Qué retos específicos plantean el cambio climático y el trabajo en torno a la ciencia y el clima para lograr este objetivo? En primer lugar, yo diría que con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos, el IPCC, nos están diciendo que estamos completamente atrasados a la hora de elaborar objetivos para la transición hacia economías neutras en carbono. Tenemos ya suficiente evidencia científica de ello, pero ¿seguirán existiendo posturas negacionistas sobre el clima? Y eso es algo que es bastante impresionante debido a los esfuerzos que tenemos que hacer para controlar el manejo de los combustibles fósiles, tal vez mediante más comprensión de lo que se necesita saber sobre este tema tan complejo. Porque parece que no hemos sido lo suficientemente buenos como para fijarnos en los cambios de comportamiento que tenemos que llevar a cabo en nuestras sociedades y en nuestras economías para avanzar por un camino más sostenible. El funcionamiento de la economía, que se mide únicamente por el Producto Interno Bruto, el PIB por sus siglas en español, por ejemplo, el crecimiento de este PIB ignora por completo el impacto en nuestros recursos naturales y eso es algo que tiene que cambiar. No se trata de un esfuerzo científico, se trata simplemente de ir más allá de las cifras del PIB. Como sabe, nuestro trabajo en C2G se centra en la gobernanza de las tecnologías que alteran el clima. Recientemente, la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, la cual es un órgano consultivo de la UNESCO, ha presentado un informe sobre la ética de la ingeniería climática. Antes de hablar de sus resultados, ¿podrían darnos un poco de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y Tecnología? Se trata de un organismo que se estableció hace 30 años en la UNESCO para hacer exactamente lo que estaba mencionando en la primera parte de nuestra conversación, y es aplicar este marco ético al desarrollo de ciertas tecnologías. Y creo que el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico al que nos enfrentamos en tantos campos, como la neurotecnología, como la inteligencia artificial, convergen de alguna manera.
es muy importante que hagamos una pausa y que utilicemos el marco ético para formular las preguntas adecuadas. En primer lugar, ¿necesitamos estas tecnologías? En segundo lugar, ¿qué nos aportan a los objetivos como seres humanos en la construcción de sociedades inclusivas? Y en tercer lugar, ¿se están llevando a cabo estos avances de una manera responsable? De manera que estos comentarios que se han ido generando resultan en ideas que son sorprendentes sobre la cuestión de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las vacunas para COVID-19 y por supuesto las tecnologías de ingeniería climática. Así que es parte de nuestra obligación y es muy importante que tanto en C2G como en el comité que vigila el sobrepaso de los niveles de temperatura, todos en conjunto consideremos que esto es algo que tenemos que observar de cerca. Para profundizar un poco más en eso, ¿por qué cree que el comercio decidió abordar este tema de la ingeniería climática? En primer lugar, porque es un tema inminente, las tecnologías están ahí y pueden utilizarse para modificar las condiciones atmosféricas o las emisiones de carbono y por lo tanto es importante que seamos conscientes y este tal vez es uno de los papeles que desempeña la UNESCO para poder sensibilizar a la sociedad sobre estas problemáticas. Pero en segundo lugar, porque el clima es una tarea tan insuperable que necesitamos juntar todos los esfuerzos y poder ver hasta qué punto existe la posibilidad de confiar en estas tecnologías con el objetivo de lograr estos objetivos que se han establecido desde el punto de vista climático. Así que creo que hay que entender mejor las tecnologías para ver si realmente cumplen lo que prometen y si también pueden ser fiables a la hora de enfrentar este desafío que tenemos por delante, que consiste en reducir las emisiones y las emergencias climáticas. Bueno, hablaremos un poco de las conclusiones del informe, ¿sí? Como ya se ha mencionado, digamos que estas grandes enfoques que se han estudiado, como son la modificación de la radiación solar, considera ¿cuáles fueron las principales conclusiones de este informe acerca de estas tecnologías? Como lo mencioné, es muy importante referir que los expertos que conforman el comité han explicado lo que significa tener al alcance la implementación de estas tecnologías, que consisten en elementos sofisticados, que tal vez se basan en experiencias anteriores y esto hace parecer que hay un efecto que permita crear una protección a medidas más avanzadas. Pero es importante explicar su funcionamiento y explicar cómo se espera implementar. También hay que explicar que se ha avanzado bastante en estudiar métodos para la captura del carbono. La captura del carbono es muy compleja porque resulta bastante costoso y porque aún no se ha decidido qué hacer una vez capturado el carbono para almacenarlo de manera apropiada. El lugar de almacenamiento resulta ser complejo. Y por otro lado, las tecnologías de radiación solar o las tecnologías de reducción parecen no ser muy costosas. Creo que hay algunas cifras en el informe que dicen que se necesitarán aproximadamente 18 billones de inversiones para lograr reducir cada centígrado con el uso de estas tecnologías. Y como se ha dicho, es importante distinguir que desde el comité se ha enfocado en fuerza importante en las tecnologías de la radiación solar. La cuestión es, en primer lugar, el principio de precaución. Se trata de un elemento ético y la pregunta sería, ¿hemos tenido en cuenta las consecuencias imprevistas? ¿Estamos seguros de que podemos modular esta intervención de forma que consigamos el resultado que queremos en términos de reducción del impacto de la radiación solar en la atmósfera?
¿O vamos a excedernos y producir una congelación a largo plazo? Y desde el punto de vista tecnológico, hay que plantearse estos interrogantes. Hay algunas cuestiones sociales que son muy importantes y son quién debe tomar las decisiones. Y como se ha hecho con la herramienta del proyecto C2Geek, hemos pensado, bueno, ¿quién está a cargo? Si nosotros tomamos las decisiones, ¿quién se hace responsable? ¿A quién van a afectar nuestras decisiones? Todos los que se van a resultar de alguna manera afectados están participando en esta conversación. ¿Quién va a desarrollar la gobernanza de estas tecnologías para asegurarse que no solo esté en manos de pocos, sino de todos? ¿Cuáles son los impactos distributivos? Pensamos en la justicia intergeneracional. Y entonces son estas las preguntas que el comité se está haciendo. ¿Es suficiente el conocimiento de esas tecnologías para implementarlas? Hay, por supuesto, cuestiones políticas también, porque estamos sometidos a una presión muy importante para cumplir las contribuciones nacionales que no se ven por ninguna parte. Y como es de conocimiento en las negociaciones internacionales, ahora ni siquiera se puede dar de combustibles fósiles. Estamos dando marcha atrás en el Acuerdo de París. Por lo tanto, también es importante no solo ver las tecnologías como una solución fantástica, sino verlas en el contexto de todos los esfuerzos necesarios por hacer. Y también preguntarnos si esas tecnologías y la implementación van a sumar esfuerzos o simplemente nos van a hacer pensar que valió la pena, pero que van a hacer esfuerzos de mitigación que no son tan pertinentes. Tenemos que incluir este asunto en el debate porque como de costumbre esas tecnologías, como inteligencia artificial, como otras tecnologías emergentes, están siendo patentadas por unos pocos países del hemisferio norte. Y sabemos que se trata de un problema mundial que debe integrar a la sociedad civil de forma inclusiva. Ha sido un gran resumen de algunas de estas cuestiones cruciales y me encantaría revisar un par de ellas en detalle más adelante. Podríamos empezar hablando de esta cuestión principal que ha mencionado, que a menudo se conoce como el argumento del riesgo moral, esta idea de que la aplicación, la implementación de estas tecnologías emergentes pueda reducir la presión social para reducir emisiones de dióxido de carbono. ¿Considera que es un riesgo real? También me pregunto si podría ocurrir de manera inversa, es decir, que centrarse únicamente en la reducción de emisiones podría socavar otras vías posibles para reducir el riesgo. ¿Cómo ve este argumento del riesgo moral dado el sobrepaso a la temperatura? Quisiera replantear un poco la pregunta porque creo que necesitamos convencer a la sociedad civil. De hecho, ya se ha visto que las acciones de la sociedad civil por parte de los jóvenes son directas. Ahora estamos en la semana en la que Greta Thunberg ha sido llevado a juicio por irrumpir y utilizar medios que no son apropiados, pero al final, en estas semanas, ella ha demostrado, junto con otros jóvenes, que no estamos haciendo lo suficiente. La sociedad civil es consciente, entonces, y el único punto es que no hemos cambiado el ecosistema de una manera que sea propicia para el cambio del comportamiento. Me preocupa más que esto pueda ser utilizado por los negacionistas del clima o por los grandes intereses creados por los grandes grupos de presión que ganan con el actual consumo de energía y el paquete energético que están conformes y que no están dispuestos a cambiar en lo más mínimo. Y es que así ha sido por muchos años. No estamos mencionando un debate nuevo sobre la mesa. Entonces creo que lo que estamos conversando, lo que la iniciativa Carnegie de Gobernanza para el Clima, C2G, ha venido haciendo es poner esta discusión en la perspectiva correcta, porque no vamos a decir que se prohíba cualquier investigación al respecto. Por supuesto que no, al contrario, queremos que la investigación continúe y que si hay méritos, se pongan sobre la mesa.
pero que se plantee un debate de fondo y una investigación clara que permita ver estos méritos, pero que también se haga en el contexto de que no se puede tener una agenda de mitigación de emisiones que ya se había acordado en el año 2015. Es decir, esa agenda está muy lejos de ser lograda. Y la solución es una combinación entonces de todos estos elementos, pero es importante tener claridad sobre los usos que se pueden hacer de estas posibilidades para tranquilizar por un lado a la gente que no está muy consciente, que no está muy enterada, y para que no sean manipulados por estos actores sociales que han sido expertos a la hora de asegurarse que no generemos una distancia del consumo de combustibles fósiles de la manera como lo hemos venido haciendo por todo este tiempo. Por lo que respecta a la modificación de la radiación solar en particular, que es un tema especialmente polémico y que ha dividido la opinión de la comunidad científica, incluso hacia lo que respecta a la investigación, se percibe un apoyo fervoroso esencialmente hacia esta investigación. ¿Podría explicar un poco más por qué cree que esta investigación es importante? Y yendo un poco más allá, ¿dónde debería producirse esa investigación? ¿Cómo debería llevarse a cabo esa investigación? ¿Y cómo podría hacerse de forma que incluya a las sociedades de todo el mundo? Creo que existe un alto grado de incertidumbre y es importante que también reconozcamos que aunque los avances tecnológicos nos digan que es factible realizar este tipo de intervenciones, como he mencionado antes, hay muchas incertidumbres en cuanto a la modulación de la radiación, de la modificación de la radiación solar, el tipo de intervenciones que hacemos para asegurarnos de que conseguimos reducir la radiación solar y que no estamos llevando la crisis climática al otro extremo. ¿Y quién puede garantizarnos que así sea? Incluso en la parte tecnológica tenemos que seguir investigando, pero también necesitamos tener más conocimiento. Las sociedades son distintas y persiguen objetivos diferentes. Por lo tanto, se encuentran en etapas muy distintas de desarrollo, etapas muy diferentes de comprensión, y es muy importante que realicemos más investigaciones que nos ayuden a concienciar sobre estas cuestiones. Y es que solo los expertos en el tema sabemos que no estamos en una etapa de ver los resultados del informe que revelan los índices de sobrepaso cometidos en los últimos tiempos. Tenemos la responsabilidad de dar a conocer esta realidad y por ende nos corresponde a nosotros traducir ese conocimiento en algo que sea digerible para el público en general y también para los países del hemisferio sur. De manera que esta cuestión es real y no se puede estancar el debate en un espacio vacío. Aunque tal vez llegue el momento donde pueda generarse mucha confusión, hay muchos, como he dicho, negacionistas del clima. Se está produciendo mucha evidencia de la ciencia para que comprendamos mejor la realidad del asunto. Por lo tanto, también hay un contexto en el que la confianza en la ciencia en particular no es tan alta. Se trata de un contexto difícil, pero ¿tiene alguna idea concreta, alguna recomendación, algún pensamiento sobre cómo podríamos compartir más ampliamente esta información sobre la modificación de la radiación solar? ¿Cómo podría ser esta difusión de la información y de qué manera hacerlo de manera que se genere confianza entre las personas? Como lo he mencionado previamente, no podemos convertirnos en un lugar al que solo acudan los que hablan nuestra lengua. Tenemos que asegurarnos de traducir esta situación en algo que sea inclusivo. Tenemos que llegar a los grupos marginados, tenemos que llegar a los grupos vulnerables, que son los que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático, aunque no sean los expertos en el tema.
Así que creo que una de las conclusiones del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos es que la UNESCO necesita volver a utilizar su poder para incorporar estas voces, es decir, reunir a estos actores en torno a la mesa para un intercambio significativo, no de arriba a abajo, no del que sabe y el que no sabe, sino algo que realmente congregue a todos en torno a la mesa y vamos a organizar estos debates, pero también hay una cuestión en el marco en el que se desarrolla la ciencia y esto siempre resulta difícil de descifrar porque al final estas tecnologías son tecnologías patentadas que pertenecen a determinadas instituciones e investigadores del sector privado, del sector público, pero pertenecen a una base de conocimientos protegidos por patentes, por lo tanto es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de la innovación y la necesidad de que el resto de la población esté informada. Esto también requiere una brújula muy importante, diría que sería la brújula ética, porque en el campo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, donde desarrollamos esta recomendación ética, estaba claro que necesitábamos aprovechar las distintas áreas que puede aportar conocimiento desde allí y para ello era importante tener una conversación global. Los aspectos éticos son particularmente fascinantes para que la sociedad pueda conversar sobre la gestión de riesgos estratégicos, ya sea para adoptar o rechazar, especialmente en condiciones de incertidumbre. Será necesario que la gente compare este debate con sus marcos éticos. Como lo ha mencionado antes, doctora Gabriela, todas las sociedades son distintas y es posible que distintas sociedades apliquen marcos éticos muy distintos a la hora de debatir y de tomar decisiones. ¿Qué tipo de enfoque se adopta para tratar y para abordar estos distintos marcos éticos? A veces se puede estar manteniendo una conversación con dos personas y aunque se crea que se está hablando de ciencia, uno se da cuenta que se está hablando de ética y de diferentes enfoques al respecto. La religión entra en juego, por supuesto. Entran en juego diferentes filosofías. Es muy interesante porque es cierto que las nociones éticas pueden diferir dependiendo de donde uno se sitúe y esto a veces nos lleva a un relativismo cultural. Pero hay algo que está en la base de trabajo que hacemos y de las definiciones que tenemos en la UNESCO sobre el marco ético, y es que el marco ético está relacionado con la promoción y la protección de los derechos humanos y la dignidad humana, la promoción de sociedades inclusivas, de la equidad, de resultados justos, de justicia social y la protección de los más vulnerables. Por lo tanto, la reflexión ética puede ser distinta, pero los resultados en términos de protección a las personas y a su dignidad, en términos de garantizar que las decisiones que se toman con pleno conocimiento sean universales. Por lo tanto, para mí no es complejo de entender. La cuestión ética definida de esa manera es un factor común porque en todo el mundo las personas quieren tener dignidad, quieren ser dueñas de sus decisiones y en realidad es algo necesario para tener comunidades inclusivas y habitables. El problema ético podría venir también de las preferencias sociales. Veamos que hay países que tienen más aversión al riesgo, hay países que asumen más riesgos que otros y por lo tanto eso también debería incluirse en las reflexiones éticas. Y ahora entiendo y por eso traigo este paralelo con la inteligencia artificial porque hay países como los Estados Unidos que están realmente abiertos al riesgo, que tienen una tolerancia al fracaso que es admirable, pero luego tienes países europeos que no toman ningún riesgo y por lo tanto no van a negociar ningún tipo de impacto sobre los derechos humanos si es que está relacionado con alguna discusión de las tecnologías emergentes. Pero al final lo que uno se encuentra es que no está imponiendo puntos de vista. Y lo que hay que tener es todos los puntos de vista sobre la mesa, desde los más controvertidos, desde los menos arriesgados, desde los más innovadores, e incluso aquellos puntos de vista que nunca han estado sobre la mesa. Y es que esta investigación, como se ha dicho, ha sido llevada por instituciones del hemisferio norte, de los países del norte, y luego
lo que ocurre es que los acuerdos nunca llegan a ser lo que uno imagina. Y de nuevo, la recomendación sobre la ética resulta en que hay que aplicar el mismo marco que ofrezca soluciones y es lo que tendríamos que considerar. Pero soluciones que no vengan impuestas por una u otra entidad. Es muy importante, es súper importante que el debate climático no se quede en manos de los técnicos, de la conversación técnica. El debate climático tiene que incluir antropólogos, tiene que incluir sociólogos, tiene que incluir historiadores, tiene que incluir humanistas, tiene que incluir las artes, porque los humanos no solo somos consumidores o productores de tecnologías, somos criaturas multidimensionales, tenemos alma, cerebro, emociones, y esto hace que sea un enfoque interdisciplinar que también es enriquecedor. La forma en que abordamos estos temas no es solo para los expertos. Es muy interesante y me gustaría tener muchas más conversaciones sobre el papel de las artes, de las humanidades en estos debates. Permíteme decir que tenemos una coalición que llamamos Puentes, porque esta coalición está utilizando las humanidades para que podamos entender mejor como humanidad las transiciones climáticas. Y luego se aprende del conocimiento ancestral, se aprende de cómo piensan algunas culturas indígenas sobre los ríos, por ejemplo, de cómo se utilizan las artes para cambiar la mentalidad de las personas y mirar el planeta de otra manera. Quizás quisiera preguntar algo adicional. Usted mencionó previamente que la UNESCO iba a trabajar más en este tema. Quisiera preguntar si hay algo más concreto que pueda contarnos sobre lo que está ocurriendo y sobre cómo el trabajo que se realiza desde la UNESCO puede ayudar a informar futuros debates sobre gobernanza. Me parece muy interesante que se me olvidó mencionar que existe una declaración sobre principios éticos para el cambio climático, que es exactamente lo que venimos hablando. Y el trabajo sobre ingeniería climática es un derivado de esta declaración que pone la equidad, la inclusión, los derechos humanos en el centro del debate. El informe estará listo próximamente, la comisión va a aprobarlo en esa instancia y tendremos una sesión sobre ingeniería climática en la cumbre climática COP28, así que estamos avanzando de nuevo y ya empezamos esta conversación con la Fundación Europea del Clima, con el Comité de Sobrepasamiento Climático, de la mano de Janus Pastor. Así que estuvo bien, debemos seguir este camino, pero el informe final también incluirá recomendaciones muy concretas de parte de la UNESCO. No estoy segura de que nos vayan a pedir un instrumento normativo que sea opcional, pero en este caso es un poco evidente. Y de lo que estoy muy convencida es de que nos van a volver a solicitar que utilicemos este poder congregatorio y el hecho de que somos una institución universal. Y especialmente ahora que los Estados Unidos volvieron a la UNESCO, celebramos que podamos reunirnos todos sobre la mesa de una manera honesta para que podamos tener una discusión real, para que podamos evaluar pertinentemente y continuar en este debate que estamos teniendo en este momento, pero de una manera abierta, transparente y mucho más inclusiva. Y de hecho, de una manera multipartita también, porque tenemos que entender el sector privado necesita también académicos de la sociedad civil, y esto va a ser muy positivo, creo, si tenemos solamente un punto de partida desde ahora. Por supuesto, y quisiera entonces concluir con una pregunta personal. Da la impresión de ser una persona muy positiva, doctora Gabriela Ramos, pero por supuesto nos enfrentamos a momentos muy difíciles, a menudo insolubles, con graves consecuencias, y puede ser duro mantener esa sensación de positivismo, sobre todo cuando se ve que se echan para atrás avances que se han logrado. ¿De qué manera mantiene su postura optimista? ¿Cómo mantiene esa sonrisa? Gracias, y me alegra saber que soy optimista y doy las gracias a mi madre y a mi padre por haberme criado de esa manera, pero tiene sentido cuando menciona que basta con echar un vistazo al lugar del mundo en el que nos encontramos para sentir un poco lo que ocurre.
Y el hecho es que, de nuevo, viniendo de una institución que promueve la ciencia, yo creo en las pruebas, creo en la evidencia, y sé que tarde o temprano los líderes mundiales tendrán que ponerse en evidencia. Yo he visto personalmente el poder de los hechos. Estuve por 20 años vinculada en los proyectos de la OCDE, utilizando los hechos, la evidencia, para convencer a los responsables de la toma de decisiones que tuvieran en cuenta esta evidencia científica con el fin de avanzar en futuras soluciones. Ahora sabemos que estamos frente a muchos gobiernos populistas que no están muy interesados en ver los hechos. Pero yo sé que se puede llegar a eso. Y cuando se pone sobre la mesa, se recuerda que fue este informe que se hizo previamente y que planteó una relación entre el costo y el crimen en el ámbito económico. Y esto fue parte de una grieta importante en su momento. De manera que considero que vamos a ser capaces de avanzar en esta investigación, de seguir construyendo evidencia científica, de modo que se puedan lograr progresos interesantes. Y es por eso que me encanta y aprecio mucho hablar sobre el tema, porque cuanto más ruido hagamos, cuanto más aportemos a la ciencia, cuanto más aportemos con hechos, más fuertes seremos a la hora de presionar en todas las cuestiones de economía política que tenemos que abordar como sociedad. Pero soy positiva y sé que hay gente muy bella en el mundo con la intención de trabajar por el bien común. Gabriela Ramos, me alegra mucho ya haber participado en esta charla de C2G. Gracias a ustedes, ha sido un placer y espero que sigamos hablando. Muchas gracias.